que empecemos pues un poquito de esta sencilla meditación que quiero compartir con ustedes en esta mañana, quisiera, antes de leer el texto y orar, invitarte a pensar en la razón por la cual tú esta mañana te sientes muy agradecido, te sientes muy agradecida. Hemos terminado el año 2024 y en estas fechas, o quizá antes de terminar el año, siempre estamos haciendo como una especie de repaso de todos los acontecimientos que acompañaron ese año justamente que ya está próximo a terminar o que ha terminado. Y hacemos un análisis de todo lo que hemos recibido del Señor, de nuestras familias, de nuestros compañeros, en nuestros lugares de trabajo. Y la verdad hay muchas razones por las cuales agradecer a otros, pero especialmente al Señor. Y hoy esa va a ser la invitación, muy especialmente, a darle muchas gracias al Señor. Ese es el espíritu que espero nos acompañe en este ratico de exposición bíblica. Entonces, por favor, trae a tu mente en este momento algo por lo cual tú estás muy agradecida, muy agradecido, ¿sí? 30 segunditos ahí en silencio y delante del Señor. ¿Por qué te sientes muy agradecido esta mañana? Y te animo en este momento a que ya ores al Señor y le des gracias por eso. De una vez, otros 30 segunditos para adorar al Señor por eso. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por ti, la herencia más extraordinaria que nos ha tocado. Tú mismo, Señor, conocerte a ti, disfrutar de ti en este mundo quebrantado, en medio de una experiencia quebrantada. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Me alegra que de entrada nos conectemos con este espíritu de gratitud hacia el Señor. Y aunque eso es lo que anhelo que nos acompañe en este ratico, hoy voy a hacer lectura y vamos a compartir un episodio en la vida de Jesús que la verdad no resulta muy favorable para nosotros los seres humanos. Y pues aunque no resulte favorable, la idea es que estamos esta mañana en este lugar para tratar de pensar en la posibilidad de que necesitamos rogar al Señor más para que desarrolle mucho más nuestro amor hacia Él, nuestra gratitud hacia Él. Entonces, por favor, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Seguramente un relato que ya has leído o estudiado en otras ocasiones, pero hoy vamos a hacerlo una vez más. Lucas 17, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Y dice la palabra del Señor: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, oiga ese detalle tan importante, pasaba entre Samaria y Galilea,
Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era, ¿qué? Samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Bueno, vamos a orar una vez más, suplicando al Señor que abra nuestros corazones de par en par y podamos aceptar esta evaluación que este relato hace tal vez de nuestras vidas, y corriendo al Señor Jesucristo. Hermanas y hermanos, este es el momento en el que nosotros aprovechamos para decir al Señor: Señor, que tu palabra traiga fruto a mi vida. Dame la disposición que requiero, dame la humildad que requiero, dame la paciencia con el predicador que requiero, pero que nada estorbe el que tu palabra produzca mucho fruto en mi corazón. Este momento es el momento en el que nos responsabilizamos de lo que vamos a escuchar. Por eso te invito a que hables con el Señor. Padre nuestro, aquí estamos delante de ti, todos nosotros, Señor. Y estamos delante de ti no con nuestra mejor versión, o no viniendo a este lugar simplemente porque tenemos cosas que mostrarte o que presentarte o que decirte. Venimos a este lugar en el que se reúne tu pueblo, tu familia, que ha reconocido que nosotros somos pobres en espíritu, que nuestras necesidades de ti, de un Salvador, son absolutas, no son solo relativas o parciales, son totales, Señor. Que necesitamos de ti, del don que nos has traído, Padre nuestro, en tu Hijo Jesucristo. Por eso, Padre, yo te ruego por mis hermanas y mis hermanos, por mi propia vida, danos fuerza y paciencia y humildad para escuchar este relato. Gracias por usarme, Señor, a mí, tan torpe y tan débil. Pero gracias porque tú eres enormemente compasivo. Te adoramos en esta mañana, Padre nuestro, y que tu nombre sea muy, muy, muy glorificado entre nosotros. Que así sea. Amén. Y amén. Bueno, ¿cómo les pareció pues el relato? No solo interesante, ¿cierto? No solo es eso. La verdad a mí me sorprende impresionantemente este episodio en la vida de Jesús. Y bueno, Lucas el evangelista nos muestra una vez más a nuestro Señor Jesucristo, al Verbo, a la vida, aquel que todavía el día de hoy sostiene la creación con su propio poder, quien hizo todas las cosas. Ahí está caminando en medio
de nosotros, y dice Lucas que está caminando hacia Jerusalén. Ahorita espero hacer mención un poquito más de eso. Jesús ahí en su camino a Jerusalén demostraría que su obediencia hacia su Padre no sería de ninguna manera una obediencia relativa, como más o menos porque le conviene o porque le interesa. No, Jesús está dispuesto a hacer la voluntad total de su Padre, de redimir un pueblo para sí, al perdonarlo y al darles vida. Y ahí va Jesús hacia ese destino. Y en medio de ese recorrido estaba atravesando por un pueblo limítrofe entre Samaria y Galilea. A nosotros no se nos dice el nombre ni del pueblo ni de la aldea, pero se nos dice que es limítrofe. Cuando Jesús entra a esa aldea o a ese pueblo, empieza a escuchar gritos fuertes, pero resulta que no son gritos de guerra. No es que hay una familia que está discutiendo y peleando, tampoco son gritos de fiesta o gritos de celebración, no. Más bien es el clamor suplicante de varios hombres enfermos de lepra. No son uno, ni dos, ni tres, sino que son ¿cuántos? Gracias por estar conectados aquí. Son 10 leprosos. Oiga pues, ellos son descritos por Lucas como que están a cierta distancia del Señor. Eso resulta interesante. Claro, estos hombres, así como a nosotros nos tocó experimentar en la cuarentena, en la pandemia, estos hombres sí conocen de distanciamiento social. Ellos sí saben bien qué es eso. Ellos han venido privados de la alegría de participar de la vida en comunidad, quién sabe por cuánto tiempo, quizá meses o años. Estos hombres no saben qué es celebrar con sus amigos hace tiempo ya. Ellos no saben qué es participar de la sinagoga también, del templo, en fin, de toda la vida comunitaria. Para estos hombres, hermanos, la condición económica, social, emocional, familiar es realmente triste. Ahí es donde tienes que meterte. No puedes simplemente familiarizarte con el hecho de que estos hombres son leprosos y ya. Tienes que pensar en las implicaciones que tiene tener esta condición de salud. Ellos son leprosos. Y ellos gritan a viva voz: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y nosotros que le hacemos preguntas al texto, nos interesaría pensar, por ejemplo, ¿qué es lo que estos 10 leprosos de esta aldea han escuchado hablar de Jesús? ¿Qué podría ser? Tal vez han escuchado que hay un rabí judío que se ha levantado en los últimos años. Hay un rabí judío, un maestro que tiene tremendo poder. No tiene solamente poder para sanar algunas cositas leves, no. Ya Lucas en el capítulo 5 nos ha dicho que Jesús ha sanado a un leproso. Y posiblemente en medio de ellos y de sus familiares se ha regado la noticia. Y a ellos les ha llegado que Jesús, un maestro, puede sanar la lepra también. Pero no solo han escuchado eso quizá, también han escuchado que ese maestro, además de ser poderoso, también es compasivo. Lucas capítulo 5 dice que Jesús no sana de cualquier manera a este leproso. Lo sana al tocarlo, al tocar al leproso. Eso ya es un desafío para la cultura, para la forma en la que ellos entendían las cosas. Así que wow, es increíble. Este hombre puede llegar a hacer algo por nosotros. Y en este momento nos están diciendo que está pasando por la aldea. Entonces, si tú eres uno de esos leprosos, ¿qué harías? Lo que haya que hacer, es decir, hay que gritar, hay que dejar a un lado la vergüenza. ¿Qué es lo que hay que hacer? No importa. Y ellos, hermanos, empiezan a gritar, a llamar la atención de quien los podría curar de su grave enfermedad. Bueno, al parecer para algunos de ellos la enfermedad no ha avanzado lo suficiente, al punto de que se nos dice que ellos todavía pueden gritar sin ningún
problema. Levantan sus voces: Señor, Jesús, perdón, Rabí, ten compasión de nosotros. Ellos les están pidiendo a Él que tenga lo que ellos saben que Él tiene, pero que ellos no. Están reconociendo algo en Él que en un sentido es importante y es interesante. Ahora vamos a ver si lo entendemos un poco mejor. El favor, Señor, que hemos escuchado que tú haces a otros hombres, tráelo también a nosotros, por favor. Y cuando vemos el relato de esa manera, nos parece que ese pedido es muy bello. A cierta distancia le están suplicando de manera noble, al parecer: sáname, por favor, Señor, sáname. ¿Qué le responde Jesús? El texto dice, Jesús dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Cuando tú lees esa partecita, y posiblemente si no has leído muchas veces la Biblia o nos estás visitando recientemente aquí en el Redil Estadio, eso de irse a presentar a los sacerdotes puede sonarte un poco extraño, porque suena como si Jesús les estuviera diciendo que vayan a confesarse o algo de ese tipo, sí, pero no es eso lo que les está diciendo. Más bien, cuando Jesús les dice eso, Él está pensando en Levíticos capítulo 14. Si tú ahorita quieres tener un tiempito para leer ese capítulo, vas a darte cuenta que allí Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo es que los sacerdotes debían confirmar la purificación de una persona que anteriormente tenía enfermedades de la piel, particularmente lepra. Debían presentarse a los sacerdotes y los sacerdotes debían ratificar que efectivamente se había restablecido la salud de quien anteriormente fue un enfermo de la piel. ¿Para qué? Pues para poderse restablecer en la vida en comunidad. Preséntense a los sacerdotes. Ay, hermanos, miren, estas palabras, vayan y preséntense a los sacerdotes, son las palabras que cualquier leproso hubiera querido escuchar en esa época en su vida. Esas palabritas: vayan y preséntense a los sacerdotes. Más o menos es como si tú recibes la noticia, si tienes hijos, tu hija o tu hijo acaba de tener un golpe gravísimo, se cayó de un lugar alto y cayó en toda la cabeza, tú viste la caída. La niña, el niño quedó inconsciente y no se despertaba, lo llevaron al hospital y después de los chequeos médicos, el médico sale y dice: papás, no se preocupen, no hay ninguna lesión, no hay ningún problema. ¿Cómo te sientes? Feliz, exactamente. O cuando tal vez tu lugar de trabajo, tu puesto de trabajo está corriendo riesgos porque han estado haciendo recortes y han dicho que tal vez tu cargo va para afuera o que tal vez tú vas para afuera, pero te han pedido hacer una presentación y tú haces una presentación en medio de tus jefes, de las personas, y al final de la reunión te dicen: excelente presentación. Has asegurado tu puesto en esta empresa por mucho tiempo más. ¿Cómo te sientes? Eso es lo que tú quieres escuchar. Estás a la expectativa de esa frase y eso es lo que estos hombres escuchan. Así que para ellos la esperanza florece. Estos hombres corren a donde los sacerdotes, pero en el camino nos dice el evangelista Lucas que todos ellos quedan limpios en su recorrido hacia los sacerdotes. Limpios. Es decir, los sacerdotes tienen que confirmar esa purificación, pero ellos han visto cómo en el recorrido su piel, que posiblemente tenía lesiones evidentemente feas y tristes, ha recuperado el bienestar. La piel ahora es como la piel de un bebé. Ellos han notado su sanidad y ellos saben que eso significa para ellos no más vergüenza, no más temor, no más miedo de morir prematuramente, no más pérdida de los vínculos familiares y comunitarios, nada más de eso. Ahora a ellos les había llegado el momento que más anhelaban: recuperar su salud, su condición en medio de la comunidad. No más cuarentena, no más aislamiento, no más distanciamiento social para ninguno de ellos.
Entonces la pregunta que voy a hacerles a continuación, hermanos, es una pregunta que es necesaria que la hagamos para poder entender un poquito más lo que se nos está tratando de decir. La pregunta es la siguiente: en todo eso que acabamos de presentar de manera sencillita, nos queda pensar en lo siguiente: ¿qué debería llenar el corazón de estos hombres en este momento de sus vidas hacia Jesús? ¿De qué debería estar lleno? ¿De qué? Yo no sé si hay alguien aquí que está en desacuerdo. Tal vez no. Tal vez en ese sentido todos estamos unánimes. Todos reconocemos que ellos deberían estar agradecidos. Y muy agradecidos quizá con lo que Jesús ha hecho hacia ellos. Hermanos, por eso es que este relato nos sorprende. A mí me sorprende. Esta mañana me volvió a sorprender. Es increíble pensar en este relato, porque este relato nos dice que el ser humano podría vivir en un estado de ingratitud hacia Dios que parece absurdo, porque pensar en esto es como un absurdo. Pero aunque así sea, vamos a seguir analizando. A ver, hermanos, si al observar un poquito más con lupa este relato, podemos entender mejor este gran problema que se está visibilizando acá. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es intentar, hermanos, como el texto creo nos lo señala, mencionar la experiencia de un corazón no agradecido. Y en segundo lugar voy a tratar de hacer mención de cuál es la experiencia de un corazón agradecido. A ver si eso aclara un poco más lo que creo este pasaje de la Biblia nos está tratando de decir. Muy sencillitas las cosas que voy a decir, pero por favor, no las des como por, aunque son sencillas, como por insulsas o como no necesarias, por favor. ¿Cuál es la experiencia de un corazón no agradecido que podemos ver en estos 9 hombres que antes fueron leprosos? Primero, creo que ustedes lo pueden ver claramente en el texto. En primer lugar, la experiencia de un corazón no agradecido se nota porque ese corazón o esa persona no vuelve a Dios. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes no cree que estos hombres debían estar felices? Es más que felices, estos hombres deberían estar eufóricos por su sanidad. ¿Alguno de ustedes no cree que debieron estar así? Todos creemos que es así. Estaban admirados, sorprendidos, felices. Ellos seguramente estaban queriendo pensar en hacer banquete o invitar a sus amigos nuevamente, a la esposa, a celebrar. Esto hay, mejor dicho, hay que tirar la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque recuperé lo que había perdido, que es tan importante para nosotros. Yo lo recuperé. Estos hombres estaban felices, muy felices estaban, hermanos. Y aunque así estaban, estos hombres no vuelven a Jesús. Y uno dice, pero es que no es posible. Pero ¿cómo así? Pues hermanos, sí es posible. Miren, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, particularmente en el versículo 21, está hablando de el corazón del ser humano que está separado de Dios, alejado de Dios. Y una de las formas en las que el apóstol Pablo describe la condición perdida del hombre es en ese versículo. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron ¿qué? Ni le dieron gracias. Gracias. Uno pensaría, hermanos, si Jesús hiciera eso por mí, yo correría. Pero por lo menos tenemos que considerar que este relato nos está diciendo que tal vez no tuviera necesariamente que ser así. Y yo conozco el caso de una mujer cercana
que ella estaba padeciendo un problema en su garganta que ya realmente se estaba volviendo un asunto peligrosísimo de vida o muerte. Y venía padeciéndolo ya hace mucho tiempo. Y en alguna ocasión, un grupo de personas oró por ella. Esta señora no es creyente. Su hijo es creyente. Ella no lo es. Y en ese contexto, por su hijo, un grupo de personas empezó a orar por ella así de manera muy espontánea, muy sencillita. Y esta señora en medio de la oración empezó a sentir que la garganta se le estaba quemando, ¿cierto? Como si le hubieran puesto brasas aquí en su garganta. Ella inclusive se desesperó y gritó y tuvo miedo porque pensó que le estaba literalmente quemando la garganta. Desde ese día en adelante la señora nunca más volvió a tener el problema que tenía. Y uno piensa, seguro que esa señora estaba feliz, seguro que estaba agradecida, seguro que ella volvió su corazón al Señor por tal misericordia. Pues no es así. No es así. Un corazón no agradecido no vuelve a Dios aunque esté feliz. No vuelve a Él. Pero hay otro detalle que este texto nos muestra, y es que un corazón no agradecido, escuchen esto, el corazón no agradecido permanece, se conserva en ese estado aunque reciba lo que desea. Entonces, preguntica, ¿qué es lo que deseaban estos 10 hombres? Ser sanados. Ellos tenían una oportunidad, digámoslo así, en la que Jesús estaba pasando por su aldea, una aldea limítrofe. Y estos hombres sabían que tenían una posibilidad para suplicar al Señor y quizá Él pudiera hacer algo por ellos. Y le suplican y Jesús les sana y estos hombres justamente son curados de la lepra. Jesús hace eso por ellos. Y la pregunta que el Señor hace es esta: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Qué fue lo que pasó? Tal vez mi poder se agotó. En el sexto ya había algo de agotamiento, pero ya en el séptimo, octavo ya casi estaba el poder completamente casi extinto. Entonces por allá el noveno, décimo no fue sanado. No, todos los 10 fueron sanados. Ellos recibieron lo que tanto anhelaban y deseaban. Entonces, hermanos, nosotros no estamos agradecidos aunque recibamos lo que deseamos. Y eso es interesante también, y eso creo que el texto nos lo deja ver claramente. Pero en tercer lugar, este pasaje nos ayuda a entender algo que es muy clave, muy importante para la iglesia esta mañana. Hermanos, la experiencia de un corazón no agradecido cree que ha recibido lo que debía recibir. Y eso es muy, muy triste, la verdad. Quiero preguntarles, los 9 hombres que estaban enfermos de lepra y no vienen al Señor Jesucristo, ¿qué nacionalidad tenían? Ellos eran judíos. Interesante, ¿no? Lucas no está mencionando ese detalle, pues porque simplemente sepamos eso. No, hermanos, esos 9 hombres eran judíos. Es decir, ellos pertenecían a un pueblo privilegiado, un pueblo sobre el cual había derramado Dios abundantes bendiciones más que muchos otros pueblos. Ellos tenían un mayor conocimiento de Dios. Ellos recibieron la Torá, ellos recibieron la predicación de los profetas. De ellos provendría el Cristo, el Mesías. Ellos
sin duda, en comparación a otros, están en un lugar más bendecido y privilegiado. Pero hermanos, ¿cómo les parece que ese lugar de privilegio se convirtió para ellos en una razón para creer que era de alguna manera el deber de Dios bendecirlos? Y yo creo pues que cometemos un grave error cuando empezamos a pensar de esa manera. Ocurre como en las relaciones de mayor confianza que nosotros tenemos, por ejemplo, en los que están casados con su esposa, su esposo, o tal vez con nuestros padres. En esas relaciones nosotros sentimos que lo que ellos han hecho por nosotros, que lo que ellos nos han ofrecido básicamente ha sido su deber. Y no nos vemos proclives a estar agradeciendo, en mi caso por ejemplo, a mi esposa por las cosas que ella hace por mí. Nosotros como hijos, cuando nuestros padres hacen cosas por nosotros, como que pareciera que mientras mayor confianza hay en la relación, como que más cercanía ha habido, de alguna manera sentimos que es más el deber del otro hacer lo que hace por mí. Y eso nos coloca en una situación muy vulnerable a nosotros, los seres humanos, pecadores, hermanos. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que mientras más Dios te bendice, mayor riesgo de ingratitud corres. Y parece que casi empezamos a entender que la relación que Dios sostiene con nosotros no es una relación libre de amor de Él hacia nosotros, sino más bien que empieza a convertirse en la obligación y el deber de Dios darnos lo que nosotros le pedimos o le solicitamos. Y pareciera que aún en el caso de nosotros, cristianos, cuidado con eso, mientras más relación, confianza pueda haber con Él, podemos empezar a sentir que debería ser normal que Él haga esas cosas que hace por nosotros. Por lo menos eso es lo que ocurre en este relato y debemos entonces reflexionarlo bien. Hermanos, cuando yo estaba pensando en este terrible mal de la ingratitud que este pasaje nos muestra, yo traté de pensar y de buscar en autores, en la cultura, en alguna persona tal vez que pudiera estimular la ingratitud en los demás. Ustedes saben que este mundo estimula la lujuria, ¿o no les parece? Sí. Este mundo promueve la lujuria absolutamente, promueve la codicia absolutamente, la vanidad y el orgullo lo estimulan todo lo que pueda. Este mundo se autoexplota a través de esos medios. Nosotros somos conscientes de eso. Y nosotros como cristianos decimos, no, o sea, que el mundo promueva eso es horrible, pero claro, el mundo está perdido. Pero escuchen, hermanos, la ingratitud es un mal tan diabólico y tan horrible que ni siquiera en este mundo y sus vanidades se haya estímulo para él. A este mundo también le parece horrible la ingratitud. Cristianos y no cristianos, a el que sea. Yo, por ejemplo, escuché el relato de Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia era el papá de Alejandro el Grande. Bueno, ustedes saben de esas cositas. Hace muchos años atrás. Y escucha la historia. Resulta que un hombre muy importante, muy cercano a Filipo de Macedonia, naufragó. Él iba como en una misión, era un hombre cercano al rey, no sé si era un general o alguna persona muy importante de este hombre, de este rey tan importante. Pero este hombre naufraga en una de las misiones a la que se le envía y naufraga. Pero resulta que una familia que ve a este hombre en una condición absolutamente grave, con lesiones gravísimas, lo recoge y se lo lleva para su propio hogar. Y allí él es cuidado por meses para que se recupere poco a poco de sus heridas, de su condición. Y ahí lo tratan con tanta generosidad, con tanto cariño. Y parece que
llega el día en el que este hombre se recupera. Y este hombre regresa hacia Filipo de Macedonia. Y después de que le cuenta lo que ha ocurrido y todo lo demás, le dice a Filipo, le hace la siguiente petición: Filipo, por favor, quiero solicitarte algo y quiero que no me lo niegues, por favor. Ah, claro, dime lo que sea, ¿qué necesitas? Mira, nosotros estamos conquistando ese pueblo, es decir, esa familia que recibe a él, que recibe a este hombre, viven en la nación que ahora están pensando conquistar. Ese es el objetivo de Filipo. Entonces este hombre le dice a Filipo: cuando nosotros conquistemos esa tierra, te voy a pedir algo. Te voy a pedir que por favor despojes a la familia que me recibió y me des esa casa. Dame esos palacios, esa vista al mar. Yo quiero esa propiedad para mí, por favor. Después de que Filipo escuchó todo el relato, ¿saben qué fue lo que él hizo? Él mandó a construir un sello que este hombre portaría el resto de su vida. Y el sello decía: el huésped ingrato, para que todo el mundo lo reconociera. Y aunque Filipo de Alejandría, de Macedonia, posiblemente no era un hombre que temía al Señor que nosotros amamos y servimos, este hombre veía que la ingratitud es ¿qué? Es espeluznante, es horrible, es temeraria. Es decir, hermanos, nos estamos acercando a un tema que parece sencillo, pero que manifiesta la profunda oscuridad del corazón humano: la ingratitud. Ni siquiera el mundo con todas sus vanidades la aprueba. Pero bueno, gracias a Dios no nos quedamos en esta partecita del relato, sino que vamos a reflexionar por un minutico más, unos minutos más, cuál es la experiencia de un corazón agradecido. Y en este caso será este samaritano el que nos permitirá comprender un poquito más cómo es. En primer lugar, la experiencia de un corazón agradecido llena su boca de alabanzas. ¿Sí lo pudieron ver? Todo lo que he dicho lo puedes encontrar muy fácilmente en este relato de Lucas 17. Llena su boca de alabanzas. Y es como si fuera la respuesta natural al reconocimiento de que Dios ha intervenido en nuestra vida. Dios se ha acercado a nosotros y nos ha hecho un favor. Esa es la respuesta humana, que llenamos nuestra boca de palabras. No hay nada como que, no es simplemente como una frase fría, sino que hay que cantar, hay que escribir, hay que decir algo lindo. Ustedes han escuchado todos los salmos de David, los de Asaf, los de otros autores mismos, cómo aclaman a Dios con alegría y le dan gracias por todos los bienes que Él le ha hecho. Ustedes escuchan a Jonás también, cuando Dios envía un pez para que este hombre no muera en la profundidad del mar, sino que sea tragado por el pez y sea expulsado ahí cerca a Nínive. Como también Jonás adora al Señor y le da gracias en ese salmo que él compuso y que ustedes lo pueden leer en el libro de Jonás. Ustedes ven muestras de alabanza, de gratitud a Dios, porque el corazón está lleno. Y parece que esa es la respuesta más natural que se puede dar, hermanos. Y es casi, hermanos, como si todo acto de Dios sobre nuestras vidas quedara completado en la alabanza, y sin ella quedaría como incompleto, como que no se cierra la belleza de ese momento en el que hemos recibido el favor de Dios. Se cierra ese momento con alabanza y gratitud a Dios. Llena nuestra boca de alabanzas, así como este samaritano. Pero además de eso, hermanos, la experiencia de un corazón agradecido nos inunda de un sentido de criatura. Y eso es un poquito más raro, pero ustedes ven qué es lo que hace este hombre cuando llega a Jesús. ¿Qué es lo que él hace? No solamente volvió glorificando a Dios en alta voz, ya lo mencionamos, sino que él cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. Un corazón agradecido a Dios, agradecido por todo el bien que Él nos ha hecho, hermanos, nos llena
nos llena a nosotros cada día más de ese sentido de criatura. ¿Y qué es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así que sentido de criatura? Hermanos, es como que este leproso o este ex leproso, este samaritano, pensaba que, claro, Jesús es un rabí, Jesús es un maestro, Él tiene poder para sanar, Él es compasivo, pero cuando Él ve el impacto que la vida de Jesús provoca sobre Él, Él se da cuenta que ese hombre que está delante de Él no es un hombre ordinario. Es decir, Él tiene una cabeza, tiene dos manos, tiene dos ojos, una nariz, se ve como un ser humano, pero este hombre que está delante de mí, Jesucristo, es más que un hombre. Y empezamos a concientizarnos de que quien nos ha hecho este favor, quien ha hecho lo que para nosotros era imposible, no es ordinario y no es natural, es sobrenatural y es extraordinario. Y entonces así somos llenados como de ese recogimiento tan especial, hermanos, cuando volvemos a ocupar ese lugar como que, como criaturas. Es decir, nosotros solamente somos esto, criaturas. Y estoy delante de alguien que es como yo y al mismo tiempo no es como yo. Lo único que puedo hacer es postrarme delante de Él y mostrarle que aunque es tan distinto a mí, sin embargo es tan cercano a mí y me ha ayudado y me ha sanado. Gracias por eso. La experiencia de un corazón agradecido, hermanos, nos llena la boca de alabanzas y nos inunda de ese sentido de criatura. Y hermanos, esto yo diría que es casi lo más importante y es como el corazón de la gratitud. Y es este último punto. Un corazón agradecido sabe que lo recibido solo pudo provenir de la gracia. Y yo necesito repetir eso porque no quiero que te desconectes de esto. Un corazón agradecido sabe que lo recibido solo pudo provenir de la gracia. Este hombre, nos dice Jesús, es que samaritano. Oiga pues, ¿qué significa eso? Que era un hombre despreciado por los judíos. Ustedes ya han escuchado en sermones pasados del conflicto que había entre ellos. No se llevaban nada bien. Y este samaritano tiene una mayor conciencia, mucha mayor conciencia de lo libre y espontáneo que fue la obra de Cristo en su vida. ¿Por qué sabemos eso, hermanos? Pues porque, ¿cómo les parece que los rabí, los maestros judíos, eran los principales promotores en medio de los judíos de la separación hacia los samaritanos? Es decir, este hombre leproso y samaritano está rodeado de otros 9 leprosos que también son judíos. Eso es muy interesante, ¿no? Ustedes saben qué es lo que hace la miseria con uno. Lo junta a las personas que uno nunca diría estaría junta, los amigos y compañeros de miseria. Y ahí está este samaritano, sabe que está rodeado de judíos, sabe que el que va a pasar a continuación es un maestro judío. Él está en desventaja en ese sentido, ¿no les parece? Pero de pronto yo me mezclo aquí en los 9 y él no se da cuenta y me sana ahí como de rebote. Pareciera, ¿no? Pero no es así. Aunque sí es verdad que han sido los maestros los que más promueven la separación entre samaritanos y judíos, este que está caminando por su aldea no es así. Pero este samaritano entiende más claramente que los 9 que lo están acompañando, que, hermanos, lo libre y lo espontáneo que fue la obra de Cristo sobre su vida, que solo pudo haber sido motivado por gracia, por compasión, por pura compasión. No había nada necesariamente, un vínculo, una obligación o algo así que pudieran llegar a sentir los demás. No, hermanos, no hay obligación. Y si no hay obligación y Él me ha sanado porque le alegra mi bien, porque quiere mi alegría, porque quiere mi redención, porque aunque yo nunca me imaginaba, yo le importo a este hombre que está pasando por la aldea. La gratitud viene al recibir lo que sabíamos, hermanos, no tenemos por qué recibir o no podríamos alcanzar.
Y yo creo que eso se convierte en el gran problema para nosotros los cristianos. Al contrario de lo que decíamos ahorita con los 9, en el análisis que hacíamos, hermanos, este hombre es más consciente de lo que nosotros cristianos nunca deberíamos perder de perspectiva, que el amor de Dios por nosotros es libre todo el tiempo. Que el amor de Dios no está obligado o motivado por algo que tú hiciste la semana pasada. Lo que tú hiciste fue tan bueno, es decir, tú no le levantaste la voz a tu esposa durante toda esta semana y sientes como que vienes con alegría aquí a la iglesia porque casi tienes el derecho de que Dios haga algo por ti. No, tú sabes que no existe ninguna posibilidad de eso. Sabes que Dios va a hacer cosas por ti y Él hace por ti lo que sea, es por gracia. Gracias. Y este samaritano lo tenía más claro. Más claro, hermanos. Entonces, ¿qué obtuvo este hombre? Al volver al Señor Jesucristo y postrarse, no por esas cosas, pero ¿qué fue lo que este hombre logró ver en Jesucristo? ¿Y qué es lo que le dice Jesús que este hombre obtiene? Vete, tu fe te ha sanado. Pues ya estaba sanado, ¿cierto? Tu fe te ha recuperado toda tu humanidad. Tu redención, tu salvación, ahora te la doy. Ahora es tuya también, aunque, mejor dicho, porque tú sabes más que todos que tú no podrías pagar, comprar lo que estoy haciendo por ti. En estos días que estuve reflexionando un poquito para este sermón, yo traté de mirar particularmente un libro que es bestseller, de un autor, parece que muy famoso, pues yo nunca había escuchado de él. Bueno, yo no conozco todos los autores famosos ni nada de eso, pero es un libro escrito acerca de la gratitud. Y ese hombre pues es un autor bestseller, y ese libro pues también se vendió bastante acerca de la gratitud. ¿De acuerdo? Y cuando yo leía ese libro me parecía muy sorprendente, pues interesante escuchar cosas que ese hombre decía. Ese hombre, yo no creo que sea cristiano. Y él decía cosas que yo creo, hermanos, que tú podrías leer y podrías tranquilamente decir, sí, no, bonito. O sea, prácticamente lo que me enseñan en la iglesia. Yo quiero leerte solamente este pedacito de muchas cosas que él menciona acá. Realmente, ahí lo cito, realmente puedes contar con el universo o con Dios o en lo que tú creas una vez que empieces con la gratitud. Entonces vendrán más cosas por las que puedes estar agradecido. Parece ser una ley universal. La gratitud realmente lo cambia todo. Una vez que comiences a practicar la gratitud de verdad, verás tu mundo de una manera completamente diferente y todo comenzará a cambiar. Entonces no vayas a decir amén. Cuando tú lees eso, está bonito, pues como que suena ahí como interesante, ¿no? Pero uno se cuestiona, hermanos, porque este relato nos está diciendo otra cosa del ser humano. Pero cuando uno dice que hay un libro acerca de la gratitud que es bestseller, que se vendió mucho y que tal vez se sigue vendiendo mucho, uno dice, ¿será que entonces los hombres cambiaron ya y ahora están interesados en aprender a dar gracias? ¿Será que eso fue lo que ocurrió? Pues hermanos, no. Cuando tú analizas el corazón de este samaritano, te das cuenta que una de las razones por las cuales este hombre pudo agradecer al Señor de manera distinta a todos los demás es porque él, delante de Jesús, se reconoció mucho más necesitado, mucho más frágil, mucho más débil. Es decir, ¿qué podría llegar a hacer Jesús por mí? No sé, solamente lo que lo mueva su compasión y su misericordia, porque yo no tengo nada que presentarle, no tengo nada que decirle, ¿cierto? Es decir, este hombre es más agradecido porque este hombre es más consciente, gracias, porque este hombre es más consciente de su
falta de méritos, de su incapacidad, de que Jesús lo describe, Él es un pobre en espíritu, un hombre absolutamente necesitado. Él reconoce eso. Pero cuando tú lees estos libros como el que acabo de mencionarte, te das cuenta que al final el propósito que se tiene con este libro es más bien engrandecer a los hombres, hacerlos más poderosos a través de la gratitud, a través de lo que sea. Yo me vuelvo lo que sea con tal de alcanzar la grandeza. La grandeza. Tengo que dar 10 veces gracias y tengo que anotarlo en un papelito. Yo lo hago. Anoto en un papelito 10 veces gracias y lo repito y me lo digo con tal de ¿qué? De alcanzar la grandeza. Pero resulta que el samaritano nos está mostrando es todo lo contrario, que es la fragilidad, es la debilidad, es el reconocimiento de que Dios tiene que darnos lo que nos da todo el tiempo, es por amor, por gracia. No se nos olvide eso. Tal vez tú hoy no tienes una razón por la cual quieras darle gracias al Señor, o tal vez quieras volver a recordar por qué es que tú das gracias a Dios esta mañana que estamos aquí reunidos como iglesia. Pues yo quiero recordarte lo siguiente. Lucas al principio de este relato nos dijo que Jesús iba ¿hacia dónde? Jerusalén. Desde el capítulo 9, Lucas nos viene diciendo que Jesús está en camino hacia Jerusalén. Y él no hace esa mención para simplemente ubicarnos geográficamente, espacialmente. Él hace esa mención para decirnos que Jesús está encarando, digamos, el episodio cumbre de su vida, el clímax, que es ¿qué? La cruz en Jerusalén. Y en medio de este episodio vuelve Lucas a recordarnos eso, que Jesús se dirige al momento más importante de su vida, al momento que va a manifestar más su gracia que cualquier otra cosa. Él ha sanado, Él ha curado, Él le ha dicho cosas hermosas, pero él está a punto de hacer lo más espectacular que llegará a hacer en su vida. ¿Y saben qué es lo que se va a encontrar allá? Lo mismo que se acaba de encontrar acá, que un ser humano que no entiende lo que Dios hace, un corazón que no está agradecido por lo que Dios está a punto de hacer. Y aunque para la mayoría de los que Jesús se va a encontrar allí en Jerusalén va a ser así como estos 9, no se sienten agradecidos, es más, van a matar al Señor y van a pedir su crucifixión. Aunque así es, Dios por su compasión va a tener un pueblo, hijos e hijas que sí van a ver, que sí van a reconocer y que sí van a entender lo que Él sí hace por ellos. Y lo que está a punto de hacer en Jerusalén. ¿Qué es lo que ha de hacer el Señor? Él va a dar su vida, su preciosa vida, y va a derramar su juventud, va a derramar su humanidad por amor a los suyos, para que todos los que en Él confíen tengan vida eterna, para que todos los que en Él confíen de ninguna manera se pierdan. Entonces, si tú esta mañana estás como el samaritano, ¿cómo es el samaritano? Que tú hiciste una evaluación del año 2024 y tú dices, es el peor año de mi vida. Es el año donde fui más tonto y necio, más que cualquier otro año. Y la evaluación que puedo hacer de ese año solamente me trae vergüenza. Pues te quiero dar una extraordinaria noticia. Jesucristo fue a la cruz para darte un futuro, aunque tú encuentres que no hay razones para que te las dé, por confiar en Él, por la fe en Él. Confía en Jesucristo. Pero si tu hermana y hermano llevas mucho tiempo acá, aquí en el Redil Estadio, pero también siendo cristiana, siendo un cristiano, hermanos, a nosotros se nos ha asegurado el lugar más privilegiado en el que un hombre podría estar en este mundo. Nosotros ahora somos benditos de Dios. Se nos ha puesto en el lugar más privilegiado. Y eso se nos dio
por ninguna razón que provenga de ti, pero por todas las razones que Dios ha encontrado en su propio amor y en su propia gracia, para darnos esperanza y para darnos vida.